Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Entonces vamos a dar inicio a la clase el día de hoy sobre los disturbios de ácido-base. Entonces, las competencias que vamos a alcanzar al final de la clase son reconocer los diferentes disturbios metabólicos y respiratorios, tratar de esquematizarlos, ¿no? Y identificar las causas más frecuentes de los disturbios ácido-base. Tenemos una pequeña introducción, ¿no? Recordemos que el pH es el logaritmo negativo de la concentración molar de hidrogeniones y esta escala de pH representa la concentración de hidrogeniones y de iones hidroxilo. Y una versión muy simplificada de la ecuación de Henderson-Hasselbalch es esta, ¿no? El nivel del pH está en proporción directa con el nivel de bicarbonato y en una relación indirecta, ¿no?, con el nivel de CO2. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender en la práctica, cuando nos enfrentemos a la interpretación de gases arteriales, los diferentes trastornos que puede haber. Entonces, por ejemplo, una situación en la cual el organismo comienza a eliminar el CO2. Por ejemplo, recibimos una noticia desagradable y nos asustamos y comenzamos a hiperventilar. Entonces los niveles de CO2 van a ir hacia abajo y en forma inversa el pH va a ir hacia arriba, ¿no? Entonces va a producirse una alcalosis y como el trastorno primario es un problema del CO2, es una alcalosis respiratoria. Igual puede ser una acidosis metabólica donde los niveles de bicarbonato bajan, por ejemplo una diarrea o una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces se tiene un cuadro de acidosis. Muy bien. Entonces el pH se va a mantener en equilibrio, ¿no? Porque no podemos tener extremos en el pH, ni alcalosis ni acidosis, porque son tóxicas para el organismo. Y este equilibrio lo dan los buffers, que son los pulmones y los riñones. Entonces la forma más rápida de mantener el nivel del pH es a través del bicarbonato y su transformación con el ácido carbónico. Esto representa un 53% del tampón. Si nosotros acá tenemos el ácido carbónico, a través de la anhidrasa carbónica se divide en iones hidrogeniones y bicarbonato. Y esto se excreta o se retiene o se reabsorbe a nivel renal. Mientras que si vemos la fórmula que se desdobla el ácido carbónico en CO2 y agua, el CO2 pues lógicamente va a ser eliminado o retenido a nivel de los pulmones y va a dar lugar a los trastornos respiratorios. El buffer respiratorio es el segundo en reaccionar, muy rápido, ¿no? En unos segundos, unos minutos, el nivel del pH va a cambiar porque a nivel, ¿no?, de los quimiorreceptores que hay en el centro respiratorio, en el tallo cerebral, se va a detectar el nivel del pH en el líquido cefalorraquídeo. Y el organismo va a tratar de compensar eso a través del buffer respiratorio. Los valores normales que debemos siempre recordar, el pH es de 7.35 a 7.45, con un promedio 7.4, la presión arterial de oxígeno entre 90 y 100%, la presión de CO2 de 33 a 46, con un promedio de 40, ¿no?, que puede, ¿no?, si uno hiperventila, los niveles de CO2 van a disminuir, y si uno hipoventila, respira muy lento, los niveles de CO2 van a aumentar. El nivel de bicarbonato, que es de 22 a 26, en general un promedio de 24. Otro concepto que debemos recordar es el anion gap. Recordemos que si sumamos todos los aniones y todos los cationes, como por ejemplo acá en la imagen, sumando los aniones y los cationes tienen un mismo nivel, una misma cantidad, ¿no? Entonces, si sumamos el sodio y le restamos el cloro más el bicarbonato, todavía nos queda una pequeña cantidad, que son aniones no medidos. Ese es el anion gap, ¿no?, la brecha aniónica. Hay acidosis metabólica que tienen anion gap elevado, entonces estos aniones no medidos aumentan, ¿no?, en forma tóxica. Por ejemplo,
si nosotros tomamos etilenglicol, o si, por ejemplo, se intoxica una persona con ácido salicílico, o con la uremia, y con la cetoacidosis diabética. Entonces, esos aniones que van ganándose no son medidos por el laboratorio y van aumentando esta brecha aniónica, ¿no? Y hay otros que son otras acidosis metabólicas en las cuales el anion gap es normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahí cambia? El nivel de cloro. Acá tenemos el nivel de cloro igual, pero acá el nivel de cloro aumenta para que compense siempre y la cantidad de aniones y cationes sean las mismas. Entonces, la mayoría de los exámenes de sangre no hacen una detección de todos los aniones, ¿no? Entonces, esos aniones que no los podemos detectar son la brecha o hiato aniónico, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos el sodio, ¿no? Unos que suman el sodio y el potasio menos el cloro más el bicarbonato. Los positivos, ¿no?, versus los negativos. Los cationes versus los aniones es el anión K. El valor normal es de 8 a 16. Entonces hay situaciones en las cuales el anion gap está elevado, ¿no?, porque aumentan, ¿no?, los aniones, como la acidosis metabólica, y hay otros en los cuales hay un anion gap disminuido. Cuando bajan, por ejemplo, los aniones en casos de las hipoalbuminemias, o cuando en la cantidad de cationes, como el potasio, el calcio, ¿no?, aumentan, que son cationes que tienen una pequeña concentración, pero si aumentan en demasía, ¿no?, entonces dan lugar a un anion gap disminuido. Vamos a ver este video. A ver, Ana Lucía, tú que eres la delegada, ¿qué tipo de respiración es esta? Doctor, ¿podría ser tal vez Kussmaul? Exacto, es una respiración de Kussmaul, ¿no? Entonces ustedes ven que este niñito está inconsciente, ¿no?, está con sus catéteres, ¿no?, no está lúcido, ¿no? Miren cómo respira, una respiración muy rápida, ¿no?, profunda, ¿no?, con grandes retracciones. Entonces es una respiración de Kussmaul, ¿no? Esta es una respiración acidótica. Entonces es la respiración de la acidosis metabólica. Recuerden eso, ¿no? O sea, cuando ustedes ven un paciente, entra a la emergencia inconsciente, no camina, no responde, un lasgo comprometido, miran la carita, miran la forma de respirar, su estado general. Entonces un paciente que está en mal estado general, respirando muy rápido, pero ese tipo respiratorio nos puede orientar hacia un trastorno metabólico. Entonces, de solo verlo, decimos, este chiquito tiene acidosis metabólica. ¿Y cuáles son las causas de acidosis metabólica? Pues hay una serie de causas. En el caso específico de ese niño, era una cetoacidosis diabética, que es algo muy común, más en esta época de pandemias donde los niños han subido mucho de peso. Entonces había un aumento de diabetes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, de este niñito era una cetoacidosis, ¿no? Y se ganan, o sea, la principal causa por la cual hay acidez metabólica ni un gap elevado puede ser por un aumento en la producción de ácidos endógenos. Por ejemplo, en la cetoacidosis, lo que se ganan son, pues, los cuerpos cetónicos, ¿no?, que son el beta-hidroxibutirato, la acetona y el acetoacetato. Estas sustancias, ¿no?, son sustancias ácidas, de tal manera de que genera ese tipo de respiratorio. El alcohol, la inanición también da lugar a cuerpos cetónicos, ¿no?, la diabetes. Otro tipo en el cual se ganan ácidos es el ácido láctico, ¿no? Entonces una acidosis láctica, que puede ser de dos tipos. Una por un estado de hipoperfusión tisular, un estado de shock, ¿no?, donde aumenta el lactato porque se ha aumentado el ciclo anaeróbico de producción de glucosa. Y otra en la cual la oxigenación tisular no está afectada, ¿no?
Entonces quiere decir que se produce la cantidad de lactato normal, pero este no se puede metabolizar en el hígado. Entonces, por insuficiencia hepática, el lactato no se puede metabolizar y da lugar a acidosis metabólica. Entonces, la acidosis es por aumento de la producción o por un trastorno en el metabolismo del lactato, la acidosis láctica. O también puede haber acidosis metabólica con anion GAP elevado cuando hay incapacidad para excretar los ácidos, como en la insuficiencia renal crónica, ¿no? Que no se pueden excretar los ácidos. Otras causas en las cuales puede haber una acidosis metabólica con anion GAP elevado es porque ganas ácidos, pero ácidos no endógenos, sino ácidos exógenos. Por ejemplo, cuando hay intoxicación por metanol, que es el alcohol de la madera, ¿no? A veces algunas personas por error pues, se pueden intoxicar pensando que es alcohol, ¿no? Etílico. Entonces el paciente comienza a tomar con metanol, alcohol de madera, y se intoxica, ¿no? También puede haber por la intoxicación por etilenglicol, que es un anticongelante que se usa para en los autos, ¿no? Para que no se congele, ¿no? El agua de la batería, del radiador, y es un líquido de color fosforescente, verdoso, muy, muy llamativo. Entonces algunas personas conservan residuos del etilenglicol porque echan una parte y se llena el radiador, y el resto que les queda lo guardan en una botella de gaseosa, ¿no? Entonces el niño, por la curiosidad y el color tan atrayente que tiene, lo prueba y se intoxica. No es raro que pueda pasar eso. Entonces esa es una forma de evitar las intoxicaciones, es que todos los productos tóxicos deben estar siempre guardados, nunca almacenados en botellas de gaseosa, jamás. La otra causa de acidez metabólica con anion GAP elevado es la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico también nos va a dar ese tipo de respiración, de Kussmaul. Por último, el paraldehído, ¿no? El paraldehído es un pegamento de un olor agradable, ¿no? Un olor muy, muy agradable. Entonces los niños, por el olor tan agradable, lo prueban para ver si también el sabor es bueno, pero en realidad no tiene un sabor agradable, muy bueno, pero ya al momento de estar en contacto con el organismo se absorbe y produce un ácido, y este ácido es lo que nos da lugar al cuadro metabólico que estamos hablando. Entonces, de estas causas, la más común en niños que hemos visto y siempre vemos es pues las causas del shock, ¿no? Causas de hipoperfusión tisular, seguido de la cetoacidosis, ¿no? Bueno, en orden de frecuencia puede haber también intoxicaciones por la aspirina, por el metanol, el etilenglicol. Y mucho más común que las acidosis con anion GAP elevado son las acidosis con anion GAP normal. Dentro de ello, lo más común es la pérdida del bicarbonato producida por las diarreas. En niños, una de las patologías más prevalentes en la infancia es la enfermedad diarreica aguda. Entonces, durante los episodios diarreicos se pierde bicarbonato. Entonces, esto nos da lugar a una acidosis metabólica con anion GAP normal. Por el mismo mecanismo que la diarrea, puede haber, por ejemplo, un niño que tenga una ileostomía. Entonces, por la ostomía, por la ileostomía o la secostomía, está perdiendo bicarbonato. Las fístulas pancreática, biliar, intestinal, ¿no? Son pérdidas de bicarbonato, ¿no? Que no los podemos controlar. Puede haber también la acidosis tubular renal tipo 2, donde se pierde bicarbonato, y cuando usamos inhibidores de la anhidrasa carbónica también se pierde bicarbonato. Y hay otra en la cual no es que se están perdiendo bicarbonato, ni estamos ganando ácidos, ¿no? Como los endógenos o los exógenos que acabamos de ver, sino porque hay un déficit en la excreción de los ácidos. Y esta excreción es a nivel renal, ¿no? Entonces,
Ahí puede haber la acidosis tubular renal tipo 1, que es la distal, o la tipo 4, el hipaldostenonismo. Entonces, algunas veces se les pregunta en el examen si la acidosis, si todas las acidosis tubulares, ¿no?, tienen la misma fisiopatología. Pues no. La tipo 2 es por pérdida de bicarbonato, pero la tipo 1 y la tipo 4 es porque los ácidos no se pueden excretar, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando tenemos acidosis metabólica, la tenemos porque perdemos bicarbonato o porque ganamos ácidos. Estos ácidos pueden ser endógenos, como la cetoacidosis diabética, las cosas que vimos, o pueden ser exógenos por las intoxicaciones, como la aspirina, el etilenglicol, el metanol, ¿no? O pueden ser también acidosis en las cuales perdemos bicarbonatos, perdemos bases, como las diarreas, en la histomía, en las fístulas, o en las cuales, otras acidosis en las cuales no podemos excretar los ácidos. Muy bien. La característica de la acidosis metabólica es el tipo respiratorio, que acabamos de ver en ese video, que muy bien Ana Lucía nos recordó que era una respiración de Kussmaul. Entonces ahí el paciente estaba con compromiso de conciencia, ¿no? El pacientito estaba en coma cetoacidótico, ¿no? Presentaba taquimnia, lo que hemos visto. Lógicamente va a haber también taquicardia, aumento del gasto cardíaco y el tipo respiratorio, la respiración de Kussmaul. Así con la seguridad que dijo Ana Lucía, vio y dijo, es una respiración de Kussmaul, es una respiración acidótica, no hay más que hablar. Las causas las vamos a ver después, ¿no? Pero de inicio ya nos damos cuenta que si le hacemos unos gases arteriales vamos a encontrar acidosis metabólica. ¿Qué pasa? Un otro tipo de acidosis es la acidosis respiratoria, en las cuales el problema es porque estamos reteniendo CO2, no estamos eliminándolo. Entonces, al haber un acúmulo de CO2, y como recordamos en la fórmula de Henderson-Hasselbalch, si tenemos harto CO2, el pH baja. Entonces, retenemos CO2, entonces el paciente hace acidosis respiratoria. ¿Y por qué podemos retener el CO2? ¿Por qué no podemos estar respirando normal? Entonces, hay varias causas. ¿Quién comanda la respiración? A nivel central. ¿Qué otra forma tenemos de controlar la respiración? A través de la función neuromuscular. O también el mismo pulmón, ¿no? Problemas en el tórax, en el pulmón. Entonces, las causas, ¿no?, pueden ser centrales, neuromusculares o tóraco-pulmonares. También hay una causa externa, ¿no?, como una obstrucción. Las causas centrales, ¿no? Si nosotros agarramos a un niño que viene por la emergencia respirando una respiración poco frecuente, ¿no?, a las justas, una hipoventila el paciente, respira bien lentito, entonces sospechamos que ese paciente puede estar con una intoxicación por un narcótico, ¿no?, por un sedante como los benzodiazepinas, o puede haber tenido una ingesta excesiva de alcohol, un adolescente principalmente, o puede haber sufrido una lesión en el sistema nervioso central, un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene una respiración, ¿no?, muy disminuida de frecuencia, una de las principales causas pueden ser intoxicaciones, ¿no?, por alcohol, por sedantes, por narcóticos, traumatismos encefalocranianos. A nivel neuromuscular, ¿no?, básicamente puede ser por hipocalcemia o hipopotasemia o por intoxicación por órganos fosforados, ¿no? El paciente que tiene intoxicación por órgano fosforado tiene broncorrea, cialorrea. Entonces tiene dos formas por las cuales hace acidosis respiratoria, porque tiene un exceso de secreciones y segundo, porque respira lento. ¿Por qué más una persona puede retener CO2? Por problemas torácicos y pulmonares, como por ejemplo que el pulmón esté tomado por una infección, la neumonía, o haya un derrame pleural, ¿no?, un hidrotórax, o que haya una ruptura del pulmón, ¿no?, en los sacos, y entonces esto nos va a producir un neumotórax, que haya
un golpe en el paciente y haya producido un hemotórax, entonces un neumotórax, un hemotórax, un hidrotórax, una neumonía, nos da lugar a acidosis respiratoria. En todas esas condiciones el paciente no respira, pero no hay el intercambio gaseoso. Por lo tanto, los niveles de CO2 aumentan. Lo mismo pasa cuando hay cuadros obstructivos, un cuerpo extraño en la vía aérea, ¿no? O en personas mayores, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o un paciente con asma en el cual con mucha facilidad entra el aire, pero tiene una dificultad para expirarlo, porque hay broncoespasmo, aumento de la secreción, ¿no? Y por lo tanto el pacientito no puede eliminar el CO2. Entonces, acá lo que tenemos que darnos cuenta son las causas por las cuales el paciente hace acidosis respiratoria. Y el objetivo de la clase es esa, que ustedes cuando vean un paciente que hipoventila, que le haces unos gases arteriales y tienes aumento de CO2 y acidosis respiratoria, tratemos de ubicar cuál ha sido la causa. Entonces, en el cuadro clínico de todas ellas, ¿no?, tienen pérdida del conocimiento, taquicardia, arritmia, diaforesis, cefalea, respiración anormal. Unos más que en otros. Por ejemplo, si un paciente ha tenido un TEC, lógico, lo que va a predominar es la pérdida de conciencia. Pero si un paciente, por ejemplo, tiene EPOC, ¿no?, o tiene una fibrosis quística, ¿no?, o es un paciente asmático, el aumento del CO2, lo que le va a molestar más al paciente, aparte de la respiración anormal, es la cefalea, ¿no? El aumento de la concentración de CO2, la hipercapnia, produce cefalea. El paciente refiere mucho dolor de cabeza, ¿no? Bueno. ¿Cómo se compensa esto? Como es un problema de acidosis respiratoria, es un problema respiratorio, lógicamente, la compensación tiene que ser metabólica. Entonces, ¿qué hace el organismo para tratar de compensar y que el pH no siga disminuyendo? Comenzamos a retener bicarbonato, ¿no? Es la compensación. Entonces, por cada miliequivalente de, ¿no?, aumenta un miliequivalente de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la CO2. Eso es en forma aguda. Pero si es en forma crónica, la compensación, que demora unos 2 o 3 días, ¿no?, va a ser mucho más consistente y mucho más equilibrada. Entonces, si pasan allá, más allá de 48 horas, ¿no?, entonces el riñón actúa mejor, compensa mejor. Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el CO2, el bicarbonato también aumenta 3 a 4 miliequivalentes, ¿no?, el triple o 4 veces lo que se compensa en forma aguda. Entonces, la compensación de un problema respiratorio, ¿no?, una acidosis respiratoria, ¿no?, es una alcalosis metabólica. Para lograr la compensación con alcalosis metabólica, debemos elevar los niveles de bicarbonato. Este nivel de bicarbonato se eleva más cuando la enfermedad es crónica, ¿no?, 3 a 4 veces más, a diferencia de un cuadro agudo. Entonces, el riñón es fundamental. ¿Cómo es que hace el riñón para aumentar los niveles de bicarbonato? Pues aumenta la actividad de la anhidrasa carbónica, ¿no? Y entonces esto hace aumentar la secreción de hidrogeniones, se excretan hidrogeniones y reabsorbemos bicarbonato. Entonces, no permitimos que el bicarbonato se vaya y más bien permitimos que los hidrogeniones desaparezcan, ¿no? Los hidrogeniones se van con la orina y se reabsorbe bicarbonato. ¿Quién hace que el ácido carbónico se desdoble en hidrogeniones y bicarbonato? Pues la anhidrasa carbónica. Entonces, lo que en la acidosis respiratoria se aumenta la actividad de la anhidrasa carbónica a nivel renal, de las células tubulares, ¿no? El tratamiento va a depender si un pacientito se tomó 20 tabletas de clonazepam, o si tiene un traumatismo encefalocraniano, o si es un paciente que tiene asma o un cuerpo extraño, va a ser un tratamiento diferente, ¿no? Todos van a tratar de hacer que los niveles de CO2 vuelvan a la normalidad, vayan disminuyendo, pero el tratamiento es definitiva y que la causa de fondo, y con eso se va a lograr la recuperación del paciente, ¿no? Por ejemplo, si el pacientito tiene un cuerpo extraño,
al eliminar el cuerpo extraño, pues es suficiente. Si es un paciente que ha tomado un órgano fosforado, pues aspiramos las secreciones y colocamos el antídoto, pues va a mejorar. Si un pacientito por la posición, ¿no?, está doblando su cabecita y no está permitiendo respirar bien, el alinear la vía aérea nos va a ayudar a mejorar. Por último, si es un paciente muy grave, pues un TEC, el paciente está totalmente inconsciente, pues necesitamos colocarlo en ventilador para que pueda mejorar. Y ahora vamos a ver los problemas de alcalosis. Hemos visto las acidosis metabólicas, las acidosis respiratorias, y ahora vamos a ver la alcalosis respiratoria. Esta es una situación en la cual los niveles de CO2 disminuyen notablemente y el paciente comienza a hiperventilar, botar mucho CO2 y, como recordamos, los niveles de CO2 son inversamente proporcionales al nivel del pH. Si tenemos bajos niveles de CO2, tenemos elevación del pH. Y una elevación del pH se traduce en alcalemia, en una alcalosis respiratoria. ¿Qué nos hace tener niveles bajos de CO2? En primer lugar, la hiperventilación. Tú hiperventilas por ansiedad, por dolor, por fiebre, ¿no? O puede ser que hiperventiles, ¿no?, por un estímulo en el centro respiratorio. Hemos visto las encefalitis, las meningitis, en ellos el flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, hipertensión endocraniana. Y para disminuir el flujo sanguíneo cerebral debemos hiperventilar para producir vasoconstricción en los vasos cerebrales. Al producir vasoconstricción, pues mejora, ¿no?, la presión intracraniana, baja un poco, ¿no?, en la hipoxemia, en la insuficiencia cardíaca, en el tromboembolismo pulmonar, ¿no?, el paciente respira rápido, en el hipertiroidismo. Otras causas pueden ser una ventilación mecánica que esté mal programada, ¿no? En vez de respirar 20 veces por minuto, tú le pones 30, 35 y por lo tanto haces alcalosis respiratoria, ¿no? En los cuadros de sepsis, de cirrosis, de mal de altura, ¿no? Muy bien. Esta de la ventilación mecánica mal programada o hiperventilado, hiperventilación, recuerden, disminuye la presión intracraniana, disminuye un poco el flujo sanguíneo cerebral y es útil para los cuadros de hipertensión endocraniana. Entonces, una forma de disminuir la presión intracraniana, ¿no?, es hiperventilar, en forma espontánea, ¿no?, o también por forma mecánica. Por eso en los pacientes que tienen encefalitis, meningitis, tienen edema de papila, tienen hipertensión endocraniana y por lo tanto el paciente en forma espontánea, para tratar de compensar, comienza a generar alcalosis respiratoria, ¿no? Este videito lo hemos visto en prácticas, ¿no?, y miren qué es lo que pasa con esta niñita que está hiperventilando, pero porque el doctor le dice que lo haga, ¿no?, para desencadenar la ausencia. Entonces, miren, una niña que refiere la madre que hay un cese brusco de la actividad motora y psíquica, ¿no? Y de rato en rato la niñita se pone como ausente, dicen los papás, deja de tener la fijación de la mirada, ¿no? Como en este caso desvía los ojos hacia arriba, parpadea y en breves segundos recupera la conciencia y vuelve a hacer la actividad normal. En este caso, el neurólogo, para comprobar que el paciente estaba haciendo una ausencia, se le dice que hiperventile. Al haber la hiperventilación, los niveles de CO2 bajan, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y desencadena la convulsión. Entonces este videíto nos va a hacer acordar que una de las principales manifestaciones clínicas de la alcalosis respiratoria es que el nivel de conciencia está alterado y hay presencia de convulsiones. Muchos de ustedes, a ver, respiren, comienzan a respirar rápido durante unos 2-3 minutos y están echados y a ver, levántense, van a sentir mareos, pérdida de la conciencia, ¿no?, porque los niveles de CO2 han salido muy rápido. En ese momento están en un cuadro de alcalosis respiratoria, hasta que el riñón
logre compensarlo, pasan 2 días y recién lo compensa, ¿no? Entonces, las compensaciones metabólicas a través del riñón demoran mucho. ¿Qué puede haber también entonces durante la alcalosis respiratoria? Recordemos, aparte de la convulsión, como en este caso una ausencia, pero puede ser otro tipo convulsivo, el nivel de la conciencia que se altera, ¿no? Puede haber espasmos, parestesias, tetania, ¿no? Muy bien. Hay 2 tipos de compensaciones, ¿no? Y estas compensaciones son a nivel renal, ¿no? Entonces, una compensación aguda cuando la disminución de la presión de CO2 ocurre y en menos de 24 horas, ¿no? El paciente trata de recuperar a través del nivel renal, pero como es tan agudo como la fiebre o la hipoxemia, que duran a veces unas cuantas horas en el día y no las 24 horas, entonces no le da tiempo al riñón como para la compensación real. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene un problema crónico, ¿no? Y la enfermedad dura más allá de 24 horas, entonces sí, hay una compensación a nivel renal. Como los niveles de CO2 han bajado, para que haya compensación, el bicarbonato también tiene que bajar, ¿no? La compensación siempre tiene el mismo sentido del trastorno primario. En este caso, el CO2 está bajo y el bicarbonato también tiene que bajar para compensar. ¿Cómo entendemos esto? Porque si los dos bajan, baja el bicarbonato y baja el CO2. Pero el nivel del pH, a ver, pónganse a pensar, cuando el nivel de CO2 baja, el pH aumenta. Pero cuando el nivel de bicarbonato baja, el pH se eleva. Entonces, ¿por qué baja el bicarbonato? ¿No? ¿Por qué va a descender? Va a descender para que el nivel del pH no siga bajando, se mantenga o incluso suba. Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio que cae la CO2, el bicarbonato comienza a descender 4 a 5 miliequivalentes. Entonces, ¿cómo se elimina el bicarbonato? A nivel renal. ¿Y qué es lo que hace el riñoncito? Aumenta la secreción de bicarbonato. Lo deja que se vaya con la orina para compensar. El tratamiento, es necesario el tratamiento del cuadro de fondo, ¿no? Entonces, si el paciente está hiperventilando por miedo, tensión, angustia, una bolsita de papel nos va a ayudar a respirar nuestro propio CO2 y los niveles de CO2 rápidamente se van a compensar. Podemos sedarlo cuidadosamente, ¿no? El paciente tiene mucha ansiedad. Ahora, si el paciente está en ventilación mecánica y le hemos programado mal el ventilador mecánico, no le hemos programado una frecuencia respiratoria muy alta, pues disminuyamos la frecuencia respiratoria, disminuyamos el volumen tidal, incrementemos un poco el espacio muerto para que los niveles de CO2 comiencen a normalizarse. Bolsita de ansiedad, cuando el paciente tiene mucha ansiedad, viene por emergencia, o se enteran de que una noticia terrible, que alguien ha fallecido y no son los familiares los que afuera del consultorio están ansiosos, se desmayan, convulsionan. Una bolsita nos va a ayudar a controlar la ansiedad. Por último, vamos a ver los cuadros de alcalosis metabólica. En este caso, los niveles de bicarbonato van a aumentar. Entonces, aumenta el bicarbonato, aumenta el pH, es una alcalosis metabólica en forma directa. ¿Cuál es la causa más común en niños? La presencia de vómitos. Y todas estas causas, el uso de diuréticos, ingesta alcohólica, el uso de bicarbonato exógeno, nos indicamos, o cuando transfundimos sangre que tiene alto contenido de citrato, o la hipopotasemia, ¿no? De todas estas, más común es por la pérdida de hidrogeniones, ¿no? Por vómitos. Vómito o porque le hemos puesto una sonda nasogástrica y está eliminando, entonces el paciente hace una alcalosis metabólica. En adolescentes, en personas ya mayorcitas, una causa común es la ingesta de alcohol, ¿no? La ingesta alcohólica. También otros casos en los cuales hay alcalosis metabólica, pero
por un daño del propio riñón, son las nefropatías, perdedoras de potasio. ¿Y cómo se explica esto? Cuando hay hipopotasemia, entonces se estimula una enzima que es la ATPasa, ¿no? Hidrogeniones potasio. Esta ATPasa va a intercambiar, ¿no?, el hidrogenión y el potasio. Como tenemos pocos cationes, poco nivel, poca concentración de potasio, ¿qué hace el organismo? Lo cambia con el hidrogenio, ¿no? Retiene los potasios y elimina los hidrogeniones por el riñoncito. Entonces aumenta la excreción de hidrogeniones a nivel renal y por lo tanto comienzan a retener potasio, ¿no?, para evitar la hipopotasemia que sea tan severa. Al tener los niveles de potasio ya dentro de los valores normales, pero con gran pérdida de hidrogeniones, se ha producido la alcalosis metabólica. Entonces, son las nefropatías perdedoras de potasio. Hay unas que tienen nombre propio, como la nefropatía de Bartter, que es una tubulopatía perdedora de potasio, pero también de sodio y de cloro. Por lo tanto, el paciente no tiene hipertensión arterial. Es una nefropatía sin hipertensión, porque está perdiendo sodio, ¿no?, que controla la presión, potasio y cloro. Pero hay también unas nefropatías perdedoras de potasio que tienen hipertensión, como en el hiperaldosteronismo. Y otras que también tienen hipertensión porque pierde potasio pero retiene sodio, como el síndrome de Liddle, ¿no? Entonces, las nefropatías perdedoras de potasio sin hipertensión, Bartter. Con hipertensión, síndrome de Liddle. También tienen hipertensión el hiperaldosteronismo, ¿no? De repente por ahí siempre se les pregunta eso en los exámenes. ¿Cuál es la clínica de una alcalosis metabólica? El cuadro clínico pues, son convulsiones, tetania, delirio, hiperreflexia, arritmias por la hipopotasemia, dolor de cabeza, respiración anormal, convulsiones, ¿no? Como la causa más común en niños es la presencia de vómitos, ¿qué es lo que debemos hacer? Ponerle líquido, ¿no? Dejar el cuadro de fondo, sí, pero corregir el déficit de volumen. Entonces, cuando un niño viene con la historia de que ha vomitado durante toda la noche 10 a 15 veces, no tiene diarrea, solo tiene vómitos, está perdiendo hidrogeniones, está haciendo una alcalosis metabólica, debemos hacer un reto de fluidos con cloruro de sodio, con suerito fisiológico. Ese es el tratamiento. Para una alcalosis metabólica es colocarle cloruro de sodio. Dosamos, vemos si tiene hipopotasemia, se puede hacer un reto de potasio o administrar potasio también. Como una de las causas es la presencia de vómitos y una gastritis, puede dar cimetidina. En algunos casos extremos, si la alcalosis es muy marcada, podríamos dar una solución acidificante como es el cloruro de sodio. Esta lo vimos en el semestre pasado, esta tablita, ¿no? Y vemos que los problemas metabólicos pueden ser por acidosis o alcalosis, ¿no? Y está el cambio primario a nivel de la concentración del bicarbonato. pH bajo, acidosis, es metabólica porque el bicarbonato baja. ¿Qué es lo que hace el organismo para compensar? Como el cambio primario es una disminución del bicarbonato, el cambio compensador también va a ser una disminución en la concentración de CO2. Y para disminuir la concentración de CO2, para que no lo botemos, el paciente comienza, ¿no?, a hiperventilar, ¿no? Para disminuir el CO2, para que botemos el CO2, comienza a hiperventilar. Esta compensación se da en minutos u horas. En la alcalosis metabólica hay un aumento de la concentración de bicarbonato. Y el organismo, ¿cómo compensa el aumento del bicarbonato? Aumentando la CO2. ¿Qué hace el organismo para aumentar la CO2? Deja de respirar, hipoventila. Entonces, miren ustedes aquí que los cambios primarios, ¿no?, si es un problema metabólico, está en relación al bicarbonato. Y la compensación va a ser respiratoria. Y la misma dirección del cambio primario la tiene el cambio compensador. Disminución en el bicarbonato, disminución de CO2. ¿Y por qué uno no
Al inicio no se da cuenta, porque los dos van a disminuir y el pH no va a alterarse. Es lógico, porque ambos tienen un sentido contrario al pH. Uno tiene una relación directamente proporcional y el otro tiene una relación inversamente proporcional. ¿Listo? Entonces, para que no cambie, ¿no? Para que no afecte el nivel del pH, baja uno y baja el otro, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo que siempre les digo. Si, por ejemplo, dividimos 40 entre 8, sale 5. Si bajamos esto a un cuarto y ponemos 10 entre 2, sigue saliendo 5. Porque ambos han disminuido en forma proporcional para que la razón entre ellos sea 5. Entonces, por eso es que tanto el cambio primario como el cambio compensador se dan en el mismo sentido. Y lo mismo va a pasar en las acidosis respiratorias, ¿no? Por ejemplo, aquí aumenta la CO2, aumenta la concentración de CO2, ¿no? Porque el paciente tiene un neumotórax, entonces, ¿qué hace el organismo con el bicarbonato? Aumenta la reabsorción, ¿no? El bicarbonato, entonces, lo concentra, no permite que se vaya, lo retiene, ¿no? Retiene el bicarbonato y de esa forma el pH va a cambiar. Muy bien. Bibliografía que puedan revisar. Si tuvieran alguna pregunta. Bien. Listo, entonces. Perfecto. Muy bien, se les dejo las diapositivas con Anita para que ella lo pueda compartir con ustedes. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy bien. He visto que muy pocos están en la clase. ¿Por qué? No les gustan las clases. Solo 12 personas. Bueno, espero que en las próximas clases, que ya el próximo año sean presenciales, haya más gente. Muy bien. Hasta luego, muchachos. Cuídense. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego, doctor.